El sábado pasado, a las 9 de la noche, quedó habilitada la posibilidad de responder por la vía digital las preguntas del Censo 2023 de Población y Vivienda. El formulario virtual puede completarse en el celular, una laptop o una tablet. ¿Hasta cuándo? Hasta el 17 de mayo concretamente. Luego vendrá la otra etapa, la más clásica del censo, la de los censistas recorriendo casa por casa, apartamento por apartamento. Van entonces, ¿qué? 3 días, 72 horas de experiencia. Los oyentes más temprano nos mostraron que hay de todo en esa materia, desde gente que pasó muy ágil y fácilmente por el trámite, hasta otros que se encontraron con dificultades, dudas, hasta polémicas familiares. Vamos a tratar de aclarar algunos de esos puntos, Romina. Estamos en línea justamente para eso con el economista Diego Aboal, director del Instituto Nacional de Estadística del Uruguay. Aboal, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenos días, Romina, Emiliano, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Primero una consideración general, a ver, ¿qué evaluación hacen de cómo viene la marcha en estas primeras horas? Bueno, muy bien, en realidad lo corrijo levemente a Emiliano, no hace todavía 72 horas, ¿no? Hace 2 días, ayer a las 21 horas, o sea que hace menos que eso. Está bien, sí. Sí. Empezamos con los números mal. No, pero 48 horas, exacto, sí. 48 horas, exactamente. Un poquito más de 48 horas. Pero viene muy bien, Nosotros hoy de noche haremos una rueda de prensa donde mostraremos algunos de los números, pero tenemos alguna comparación con Argentina en los primeros días y estamos mejor que lo que estuvo Argentina en los primeros días. Así que bueno, eso es alentador, pero este partido recién comienza, ¿no? Pero son clave los primeros días, ¿tenían detectado eso? ¿Es donde se da el impulso más fuerte? Sí, la experiencia que tenemos más cercana y es la más exitosa en América Latina es la de Argentina, y lo que se ve allí es que usualmente hay un pico muy fuerte en los primeros días y luego un pico también muy fuerte sobre el cierre del periodo para gestarse de forma digital. Nosotros de todas formas vamos a intentar aplanar esa curva, digamos, con diversas acciones. Por ejemplo, el martes que viene tenemos el día del censo en la educación, y en particular en la educación pública. ¿Qué es eso, perdón? Bueno, en realidad, ANEP decidió, esto también es algo que vamos a lanzar este jueves de forma pública, pero sugirió en toda la educación pública el tratar el censo el día martes que viene. Por tanto, seguramente ese día en la mayoría de las escuelas y de los grupos y liceos también van a ver el censo, la importancia del censo, y eso va a generar mucho interés. Eso actúa como motora, o sea, los chiquilines actúan como agentes para apurar, por ejemplo, a los adultos de la casa, ¿no? Sí, yo creo que puede tener un efecto de ese estilo. Y además para que se involucren, ¿no? Para que no estén al margen de esto, que es un acontecimiento. Claro. Exacto. Que sepan que es un censo, de qué se trata, para qué se usa esta información. Creo que es muy importante desde un punto de vista educativo, pero seguramente tendrá también una repercusión en términos de la gente que pueda llenarlo, ¿no? Vamos con algunas preguntas a partir de dudas que se daban, bueno, ya con esto en la cancha, ¿no? Reiteremos, a ver, ¿por qué se pregunta la cédula en este caso? ¿Y qué seguridad se da desde el INE de la protección de datos al respecto? Bueno, a ver, lo primero a aclarar es que el que pidamos la cédula no es algo excepcional, ¿no? Ni a nivel internacional ni a nivel de América Latina. O sea, no sé, por ejemplo, Perú, Ecuador, Colombia, Paraguay es el caso más reciente, han pedido la cédula en los censos. El propósito, a ver, nosotros pedimos en 2 instancias la cédula. Una es cuando se entra el formulario. Allí el propósito fundamental de eso es verificar que la persona es mayor de 18 años.
el informante tiene que ser mayor de 18 años. Entonces, ese es el primer acceso cuando uno carga el dato de la factura de UTE, también de la cuenta y el contador de UTE. Luego adentro se pide la cédula y aclaro que lo primero que ustedes van a ver cuando entren allí es un cartel de que no es obligatorio proporcionar la información de la cédula. Así que, digamos, no es obligatorio. A nosotros digamos, el uso que vamos a darle a esto en primera instancia es el chequeo de que no hayan duplicados. O sea, acá lo que puede ocurrir es, por ejemplo, hijos de padres separados que sean declarados 2 veces en dos cuestionarios distintos. También puede ocurrir que alguien... Que eso antes pasaba, ¿no? Eso antes pasaba y no había forma de corregirlo. Por tanto, esto va a permitir corregir estos problemas de duplicación que eran históricos. También la posibilidad de que, al ser un periodo extenso de tiempo el censo, alguien pueda ser censado eventualmente en dos viviendas, ¿no? También puede ocurrir que alguien sea, digamos, un informante de la familia cense al hogar vía web y que no le cuente a nadie el hogar, y eventualmente algún censista luego puede entrevistar a otro informante a la hora de la visita presencial. Esto, digamos, permite evitar estos problemas y corregir algunos de ellos, como bien señalaba Romina, existentes en otros censos y donde no había una forma de corregirlos, ¿no? Pero y usted resaltaba al principio, bueno, no es obligatorio tampoco. No, se puede completar el censo digital sin necesariamente dar las cédulas. Correcto. Digo porque eso es algo que aparecía también en redes sociales, que hay gente que decía, bueno, no voy a esperar al censista personal. No, se puede completar efectivamente sin dar las cédulas. Correcto. Allí digamos, aquellos que han entrado podrán atestiguar, digamos, hay un mensaje que dice claramente que no es obligatorio el cargar ese dato. Por tanto, perfectamente puede llenar el cuestionario web sin proporcionar la cédula de los miembros del hogar sin ningún problema. Bien. Y respecto a la protección de datos personales, ¿qué puede aclarar al respecto? Claro, digamos, acá yo siempre trato de también mencionar que los institutos nacionales de estadística siempre recogen datos que son identificados, lo hacen desde siempre. Es decir, nosotros tenemos información, no sé, voy a salir de las personas para dar un ejemplo distinto, pero digamos, tenemos información de las empresas cuando hacemos encuestas que son identificados, sabemos el número de RUT, digamos, y por supuesto preguntamos información que tiene que ver muchas veces con los ingresos que tienen las empresas, muchas variables que son sensibles, y esto ocurre desde que existen los institutos nacionales de estadística. Lo que existe a su vez protegiendo esto es lo que se llama el secreto estadístico, que también es tan viejo como los institutos nacionales de estadística. Esto por ley implica que los institutos no pueden luego divulgar la información a ese nivel identificado. Eso por una parte, porque digamos, esto es histórico y es importante a veces resaltarlo porque no es sabido. Pero además nosotros tenemos un dictamen de la unidad reguladora y de control de datos personales, que es la que vela por la aplicación de la ley de protección de datos personales, que básicamente dice que nosotros podemos obtener esta información bajo los esquemas que nosotros tenemos de protección de la información. O sea, los datos cuando entran al Instituto Nacional de Estadística, la identificación de la persona se separa del resto de los datos. Es decir, la parte del nombre de la persona y la cédula se separa del resto de la base de datos y se encripta. Y se almacena completamente en otro lugar. Por tanto, van a dos canales distintos y por supuesto hay una serie de otras medidas de protección para evitar que se tenga acceso a esto, ¿no? Bien. Aclarado este punto, vayamos por otro, que también ha dado que hablar. ¿A qué se refiere exactamente la consulta sobre el jefe de hogar? Allí en el formulario mismo se aclara, ¿no? Dice, la persona de referencia, jefe o jefa, es aquella reconocida como tal por todos los integrantes del hogar. Hay quienes interpretaban, bueno, tiene que ser la persona de mayores ingresos del hogar. Hay quienes decían, no, es quien toma las decisiones. A ver, desde el INE, ¿qué explicación se da?
Sí, a ver, lo primero a decir es que esta es una pregunta muy tradicional, digamos, en las encuestas también, y esto no implica una caracterización digamos, de la persona o el hogar en términos de la determinación de un jefe o un referente, digamos, ¿no? Es decir, el hecho de registrar a una persona como referente o jefe sirve para construir las relaciones de parentesco al interior del hogar. Ese es el propósito fundamental, digamos. Yo sé que genera un poco de polémica, se ha generado en torno a esto, pero el objetivo es simplemente eso, lograr reconstruir las relaciones de parentesco al interior del hogar. Así que o sea, es eso el objetivo fundamental que se busca con esa pregunta, ¿no? O sea que es algo que a lo que apunta es, bueno, no es, no van a estar afectando la información estadística en gran medida. Eso es lo que está implícito. Sí, que digamos, a ver, que esto no tiene, digamos, implícito un elemento de tener que reconocer que alguien, no sé, tiene mayor ingreso u otro elemento de distribución del poder, si se quiere, dentro del hogar, ¿no? Tiene que ver con que, digamos, a partir de esto uno puede reconstruir las relaciones de parentesco que se pueden dar dentro del hogar y conocer los tipos de hogar que existen, o sea, si son unipersonal, si son parejas sin hijo, monoparental, biparental, etcétera. O sea, tiene un propósito de lograr una cierta clasificación de los miembros del hogar y del tipo de hogar que luego permitan ciertos análisis, pero no está pensado como un elemento digamos, de determinación de distribución de poder, digamos, por decirlo de una forma, dentro del hogar, ¿no? Bien. Sigo con otras. A ver, dudas desde la audiencia. Dice Alberto, completé el censo el domingo. Mi sorpresa fue cuando después de haber completado un tramo largo, me sale un aviso de que había un error y debía comenzar de nuevo. Mi sorpresa fue que en realidad había terminado y posteriormente me dieron el código para presentar a los censores cuando vengan. Sí, a varios nos pasó esta situación. Como que uno parece que termina o en realidad va bastante... ¿Termina? ¿Sí? Sí. Aunque no le diga, porque hay oyentes que nos mandaban que habían recibido efectivamente el mensaje de usted ha completado el censo con éxito. Claro, sí, en realidad lo que ocurrió es que básicamente cuando se llegaba, en algunos casos, no en todos, cuando se llegaba al final, básicamente daba ese mensaje, pero era justamente cuando se llegaba a la última pregunta y el cuestionario estaba todo completo, daba ese mensaje, pero digamos se enviaba más el código de confirmación de que estaba realizado el cuestionario. O sea, de alguna forma, si ustedes quieren, el problema era simplemente el mensaje ese que aparecía, pero digamos, era al final del cuestionario, en la última pregunta, cuando efectivamente se terminaba con la última pregunta. O sea, que era básicamente cuando el cuestionario estaba completo, ¿no? Bien, o sea que... Es un mensaje que nosotros lo corregimos, digamos. O sea, ese mensaje no tenía que aparecer, digamos, básicamente. Bien, si uno recibe el número, el código, es porque ya terminó con el censo. Exacto, el código solo se libera cuando se responde hasta la última pregunta del cuestionario. Bien. Por tanto, digamos, todas estas personas recibieron ese código y por tanto, digo, su cuestionario está completo y está correcto y no hay ningún problema, digamos. Bien. Otra duda a propósito de eso. Quien lo complete, también surgieron dudas sobre si, bueno, el completar el censo digital implica que no será necesario recibir en el hogar al censista del INE, ¿no? O si este registro, bueno, comenzará antes o después del 17 de mayo, ¿no? La forma presencial. ¿Podemos aclarar ese punto? Claro. Sí. Lo primero a decir es que nosotros cuando salgamos de forma presencial seremos exhaustivos en el barrido que haremos en términos de ir a absolutamente todas las viviendas, ¿no? Por tanto, allí en esa instancia, en el caso que hayamos sido censados de forma digital, lo que tenemos que proporcionar es este código que el sistema enviaba una vez que nosotros respondíamos hasta la última pregunta del cuestionario. No necesariamente tenemos que recibir al censista, o sea, podemos, no sé, pegar el código en la ventana, dárselo al portero,
pegarlo en la puerta. Es un código que no recupera ningún tipo de información, es un código simplemente de confirmación de que nosotros llenamos el cuestionario, o sea que no necesariamente tiene que haber un contacto físico, digamos, en esa instancia, pero sí el censista debería de poder hacerse de ese código por algún medio, ¿no? Bien, así que es importante también que todas las personas en la familia tengan después el código para saber que si lo reciben al censista. Y eso, la fecha a partir de cuándo va a ser el recorrido presencial. A ver, nosotros la información que obtengamos en términos de la cobertura que tuvo el censo digital en las diversas zonas del país es lo que va a permitir que nosotros despleguemos censistas en todo el país. Por tanto, nos va a llevar seguramente 2 o 3 días luego de cerrado el censo digital el programar la salida de los censistas acorde a la cobertura que tuvimos del censo digital en las diversas zonas del país. Que aprovecho de decir que, y estos datos los vamos a dar otra vez de forma más detallada hoy a la noche, pero hay heterogeneidad, como era esperable a lo largo y ancho del país en términos de las respuestas, ¿no? Entonces esto hace que uno tenga que eventualmente después desplegar más censistas en algunos lados que otros, y esto nos va a llevar algunos días el procesamiento, pero va a ser de forma casi que contemporánea al cierre de la fase digital que vamos a desplegar los censistas a lo largo y ancho del país. Bien, otra aclaración práctica. A ver, el formulario digital se puede completar en varias etapas, no necesariamente en un mismo momento, ¿verdad? Sí, correcto. Permite la retoma, digamos. Eso es una gran facilidad, es una ventaja que nos permite la forma digital y que no está disponible en la vía presencial, ¿no? Bien. Y es fácil, ¿no? De darse cuenta cómo retomarlo. Sí, es muy fácil, es muy fácil. Es muy fácil la retoma, o sea, se vuelve a la página inicial, se cargan los mismos datos y es muy fácil la retoma. Tengo muchísimas preguntas y particulares, a ver, pero en líneas generales, recojo una que se repite. ¿Qué pasa con quien tiene más de una vivienda? En el medio rural, por ejemplo, dice, o en una vivienda afuera también. ¿Se completa por la vivienda principal únicamente? Exacto. Se responde únicamente por la vivienda principal, digamos, a donde vivimos la mayor parte del tiempo. Únicamente por esa tenemos que responder. ¿Qué pasa si un miembro del hogar que vive habitualmente está en el exterior por un tiempo, no sé, haciendo un estudio de posgrado, no sé, un año? A lo mejor, sí, o no sé, 9 meses, 10 meses, no sé, una maestría en Inglaterra, pongámosle. ¿Qué pasa ahí en ese caso? Sí, bueno, digamos, si es una estancia temporal y menor a un año, deberíamos reportarlo como parte del hogar. Por tanto, eso es lo que deberíamos hacer. Los familiares que están en Uruguay deberían reportarlo como parte de ese hogar si es una estancia temporal y menor a un año. Bien. Y la última que llegó, si no estoy en casa cuando pasan, ¿puedo ir a línea a dejar mi código o puedo enviarlo de alguna forma? Bueno, ahí nos estamos adelantando un poquito a lo que va a ocurrir después. Nosotros, digo porque no quiero adelantar demasiada información sobre algunos elementos adicionales que estamos pensando para prever canales alternativos, pero la idea es que estamos pensando en algunos canales alternativos, porque recordar que nosotros, además de visitar el hogar, vamos a dejar una nota de aviso por debajo de la puerta, donde además vamos a tener un teléfono de contacto, ¿sí? Entonces, muy probablemente vamos a tener una alternativa, pero prefiero todavía reservarla hasta que el mecanismo esté completamente implementado y que estemos en campo. Economista Diego Aboal, director del Instituto Nacional de Estadística del Uruguay, gracias por estas preguntas esta mañana aquí en Perspectiva. Obviamente fueron solo algunas de las muchas que recibimos. En todo caso, en cualquier otro momento volvemos para seguir contestando y bueno, a medida también que se den las distintas etapas. Mucho gusto, muy agradecido por el espacio y estamos al sol. Un abrazo, gracias. Chau.